Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este diálogo Poéticas del Desarraigo y a la presentación del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances 2021. Tiene la palabra en primer lugar Luis Prados, director de programación de Casa de América. Buenas tardes. Quiero saludar la presencia de todas las autoridades aquí que nos acompañan esta tarde, el consejero cultural de la Embajada de Chile, el ministro Jorge Arrate, la directora del Festival Centroamérica Cuenta y, por supuesto, los escritores y participantes de este premio. Quiero dar un saludo muy especial a Margot Glantz, que ha podido venir aquí y estar con nosotros hoy, y, por supuesto, a Diamel Altit, y a todos los demás participantes hoy, Dulce María Zúñiga y Javier Rodríguez Marcos, que va a tener un diálogo con nuestra galardonada de hoy. Hoy vamos a tener el acto de entrega del homenaje a la premiada en la Feria de Guadalajara, el Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances 2021, aquí en Casa de América. Podemos tenerlo después de algunas peripecias. Hemos tenido que retrasar un día este encuentro por las inclemencias del tiempo y los problemas que hubo en Canarias. Pero bueno, finalmente aquí estamos muy satisfechos de poder tenerles aquí y una vez más conmemorar también en Casa de América y homenajear a quien ha recibido el premio Fil de Literatura en Lenguas Romances. Es un premio que se estableció en el año 1991 con el nombre de Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo y que pues desde el año 2005, de manera consuetudinaria, una costumbre que se ha ido ya convirtiendo en una tradición arraigada, el premio se entrega en Guadalajara, pero luego tiene eco aquí también, en Casa de América. Quien recibe el premio allí, unos meses después, viene a Casa de América y nosotros estamos muy satisfechos de tener esta colaboración con el premio, con su directora, Dulce María Zúñiga, porque para nosotros es una ocasión de recibir aquí en nuestra casa a escritores destacados, a escritores muy importantes, no solamente de América Latina, de España, sino también de otros países. Gracias a nuestra colaboración han pasado por Casa de América autores como Juan Gautisolo, Tomás Segovia, Carlos Monsiváis, Antonio Lobo Antunes, Rafael Cádenas, Margot Glantz, aquí presente, Yves Bonfoy, Claudio Magris, Emmanuel Carrère y hoy en esta ocasión Diamel Altit. Diamel Altit es una autora que conocida de todos, con una voz propia extraordinaria, que ha publicado 11 novelas y varios libros de ensayo. Ha sido profesora visitante en las universidades de Berkeley, Cambridge, Columbia, Johns Hopkins, Nueva York y Stanford. Su obra se reconoce hoy como una de las más originales y relevantes en el ámbito hispanoamericano, no solo por su alta calidad literaria, sino también por su valeroso compromiso ético y político. Por todo ello, nos sentimos muy honrados de darle la bienvenida a Casa de América. Muchas gracias por su presencia y paso la palabra ahora a Dulce María Zúñiga, que va a hablarnos un poco más del premio y de la premiada. Sí, muchas gracias. Y bueno, ya mencionó anteriormente Luis Prados que este diálogo tenía que haber tenido lugar ayer, pero por inclemencias del tiempo en Canarias, que realmente no saben en Canarias lo que es un ciclón. Porque nosotros en América, en el Caribe, en México, en las costas mexicanas, sí sabemos lo que es un ciclón. Es decir, vientos huracanados, truenos, una lluvia copiosa. En cambio, en Canarias era una lluvia muy tenue, pero constante. Tan constante que provocó unos daños. Sí, muchas gracias. Espero no equivocarme. Pero en fin, agradezco al clima que se haya podido controlar y que hayamos podido viajar para estar aquí esta tarde, 24 horas de retraso, pero estamos aquí y les agradezco infinitamente su presencia. Señoras, señores, buenas tardes, invitados especiales, querida Margot que ya
ocupó alguna vez este estrado como homenajeada por haber recibido el premio Phil. En su caso fue el premio Phil de literatura. Entonces, agradezco la hospitalidad de Casa de América, que volvemos a sentir nuestra, ahora que retomamos las actividades después de una pausa forzosa en 2020. Gracias a su director general, Enrique Ojeda Villa, que por razones de agenda no ha podido estar aquí hoy porque tenía planeado estar aquí ayer. El día de hoy no está, entonces le mandamos un saludo allá en Sevilla, donde está el día de hoy. Muchas gracias a Luis Prados, por supuesto, director de programación, por estar aquí, acompañarnos y dar estas palabras de bienvenida, y por supuesto a nuestra querida Ana María Rodríguez, especialista en literatura y en teatro. Vengo de Guadalajara, México, la ciudad donde se realiza la Feria Internacional del Libro más importante del mundo de habla hispana, nacida en 1988 en la Universidad de Guadalajara, institución educativa pública y gratuita que actualmente tiene alrededor de 350,000 estudiantes, y en cuyo auditorio el presidente Salvador Allende pronunció un discurso que enardeció el corazón de los jóvenes estudiantes en 1972, llamándoles a ejercer la libertad del pensamiento y la solidaridad social. Vengo de Guadalajara, repito, una metrópolis convulsa y plural que ha sido nombrada por la UNESCO Capital Mundial del Libro este año 2022. Y en buena medida gracias al impacto que ha ejercido la FIL en la cultura lectora de la región y aún del país. Una feria que ha sido distinguida también con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación Humanidades en 2020. Perdón, me he equivocado. Vamos a ver unas imágenes en algún momento. Perdón. El que no tiene flechita. Muy bien, perdón por la interrupción. En la FIL se entrega un premio literario que en su origen, como lo mencionó Luis Prados hace un momento, llevó el nombre del jalisciense Juan Rulfo, remitido por primera vez en 1991 a Nicanor Parra, poeta chileno excepcional e inclasificable. 30 años después, el premio se entregó a Diamela El Tit, también de Chile, autora igualmente excepcional e inclasificable. El jurado del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances, que no lleva ya el nombre del autor de Pedro Páramo, pero sí conserva una tradición de excelencia literaria, en 2021 estuvo integrado por 7 expertos en letras del mundo neolatino, y los cito a estos 7 expertos en orden alfabético: Lorena Amaro Castro, de Chile; Marco Belpoliti, de Italia; María Eunice Moreira, de Brasil; Rafael Olea Franco, de México; Javier Rodríguez Marcos, que nos acompaña aquí esta tarde, de España; Oana Sabo y Simona Sora, de Rumania. Los argumentos principales para reconocer a Diamela El Tit fueron estos, y cito fragmentos del acta de resolución: por la profundidad de su escritura única, que renueva la reflexión sobre la literatura, el lenguaje y el poder en el cambio de siglo. Una voz trenzada con los cuestionamientos más urgentes de la época contemporánea en tiempos de pandemia, migraciones, depredación y devastación ambientales. El jurado de la FIL entrega este premio a Diamela El Tit por una trayectoria que trasciende las convenciones literarias para dialogar con la visualidad, la crítica, el feminismo, el psicoanálisis y las teorías contemporáneas posthumanistas. La obra de El Tit, constituida por novelas, ensayos y crónicas como Lumpérica, Por la Patria, El Cuarto Mundo, Impuesto a la Carne, Sumar, dan lugar a subjetividades e historias hilvanadas por la resistencia, la marginalidad y el olvido,
donde rescata lúcidamente las posibilidades de una nueva humanidad. Les invito a escuchar ahora el diálogo Poéticas del Desarraigo entre la autora Diamela Eltit y el crítico literario Javier Rodríguez Marcos, integrante del jurado del Premio Phil 2021. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por venir, gracias a la Casa de América, a Ana María, a Dulce por la invitación a charlar con Diamela Eltit y antes por la invitación a participar en el jurado del premio Phil, que es un privilegio realmente. Aprendí mucho. Y bueno, la Phil, como ha dicho Dulce María, es una feria organizada por una universidad. Supongo que todo el mundo ha estado, la conoce, pero digamos que para hispano-españoles la Phil vendría a ser una especie de mezcla entre la Feria del Libro de Madrid, Arco y Fitur, todo a la vez. O sea, una cosa enorme en el que el mercado tiene mucho peso, pero en el que la cultura yo creo que tiene mucho más peso todavía. Y yo creo que el hecho de que la organice una universidad y una universidad pública es lo que le da ese carácter único. Y bueno, la programación cultural es un ejemplo y un premio como este, el rigor con el que se hace, el tipo de autores que se premian, de autoras, creo que también. Lo primero que le querría preguntar a Diamela Eltit, cuyo último libro publicado en España es este, que no es el último suyo, es el tercero, creo, El Cuarto Mundo, pero que, bueno, luego hablaremos un poco del libro. Yo creo que contiene muchas constantes de su poética. Pero yo, relacionando la presencia de Diamela y de Chile con la Phil, le quería preguntar algo que tiene que ver con... uno de los títulos que yo propuse para esta charla, que finalmente bautizó la propia Diamela, como debe ser, era Poética y Política. Y creo que algo pasó entre la Phil de 2019, la última pre-COVID, y la Phil de 2021. Pasó en la Phil y pasó en Chile. Yo recuerdo que la Phil de ese año, de 2019, era como creo que el país invitado era India, pero el país del que todo el mundo hablaba era Chile, curiosamente. Estaba el estallido en pleno apogeo, se representó esa performance de las tesis, Un violador en tu camino, en el recinto de la propia Phil. Y bueno, la sensación es que había algo como en pura efervescencia. Llegó la pandemia, no hubo Phil presencial, fue todo online, y al año siguiente se premió a Diamela Eltit. Y la sensación que había era que se estaba esperando la segunda vuelta de las elecciones, recuerdo, y la sensación y el miedo, por qué no decirlo, que había era que pudiese ganar un candidato de extrema derecha. Yo recuerdo todas las charlas con Diamela, con toda la gente que la acompañaba, y era casi era alegría por el premio, pero de preocupación muy grande por lo que estaba pasando en Chile. Y recuerdo, yo asistía allí invitado privilegiado a aquellas comidas y cenas a las que me llevaban por su generosidad, casi como estaban organizándose para ir casi barrio por barrio, puerta por puerta, la gente que estaba allí, que eran profesoras universitarias, la propia Diamela, su esposo, casi hay que volver a Santiago y ponerse a ir a llamar a las puertas, ¿no? Y lo primero que le quería preguntar a Diamela era qué pasó desde ese momento de estallido hasta esa preocupación que luego, por suerte, derivó en la victoria de Boric en la segunda vuelta.
Gracias, querido Javier, por acompañarme hoy día. Quiero agradecer la invitación tan cordial e interesante que me han extendido para participar en este evento. Por supuesto, Dulce María tiene, digamos, el primer agradecimiento por invitarme a venir para participar en este evento. También saludar, por supuesto, a las autoridades de Casa América, a nuestro agregado cultural con el que me he encontrado muy contenta y, por supuesto, a cada uno de los presentes. Es una pregunta muy interesante, pero antes quiero aprovechar esta oportunidad porque la verdad es que yo he venido poco a España en viajes literarios, ¿no? Ha sido muy escasas las veces que he venido a viajes literarios. Y una de las veces, y eso sí quiero recordarlo, fue donde estaba la querida Paca y Julián, que fue mi anfitrión, por decir, en una librería donde se presentó un libro. Fue una jornada, estuvimos juntos un fin de semana, fue una jornada inolvidable. Como le he dicho a Javier, Julián está y no está, porque no es tan simple el desaparecer de alguien, sobre todo en literatura, en el ámbito en el que yo me muevo, no desaparece nadie, porque está siempre dando vuelta el nombre, lo que pasó, cómo fue, etc. Entonces yo prefiero recordar pues esa reunión y ese tiempo que fue muy bonito. Quiero también saludar a Margot Glantz, gran amiga. Tenemos mucho tiempo de conocernos. Ha sido muy interesante. Hemos tenido diálogos muy importantes a lo largo ya de más de 30 años. Entonces es como emocionante verla acá hoy día. También saludar a Miriam, gran amiga que me acompañó en este viaje parcialmente, y a Jorge Arracte, con el cual llevamos muchos años juntos y todavía seguimos juntos. Eso da cuenta de nuestra paciencia mutua. Entonces, efectivamente, querido Javier, cuando fuimos a la FIL, nos recorría un escalofrío de horror porque efectivamente la primera vuelta presidencial la había ganado un representante de la extrema derecha. No hablo de la derecha porque tuvimos presidentes en 2 oportunidades de derecha, ese no habría sido pues tan escalofriante, sino que estamos hablando de extrema derecha, es decir, no quiero ofender a nadie, pero de esa extrema derecha ya bastante conocida en Europa, ¿no? Entonces estábamos en una encrucijada y efectivamente era imposible prácticamente remontar, porque había perdido, y si por mucho que movieras votos de un lado para otro, el otro candidato, que era Gabriel Boric, iba a perder. Pero había una esperanza, ya que saliera a votar gente que no había votado. Entonces salió la gente a votar, fue 1 millón de votos más, y ganó el actual presidente, pero que fue muy meritorio y muy importante, pero especialmente el sacar del cuadro político a la extrema derecha, pero ya sabemos que esa entrada no la podemos borrar, ¿no? Porque hubo una primera vuelta y hay algo latente, porque ganó la primera vuelta. Entonces hay algo para pensar y meditar. Y hemos tenido un segundo shock ahora, porque se planteó una nueva constitución, porque la constitución que tenemos fue escrita bajo el mandato de Pinochet, se llevó a una votación no democrática porque no había registros electorales. Por supuesto fue aceptado con creces, no había registro electoral, entonces la gente pues votaba de manera muy tenue, y de una u otra manera cambiar esa constitución era positivo.
pero la historia no es lineal, es compleja, sorprendente, y se perdió la votación por una cantidad abrumadora de votos, no menor, abrumadora. En parte porque fue votación obligatoria. Antes se había ganado la elección del presidente Boric por 55% de los votos, que eran 8 millones, ahora votaron casi 13, y esos votos ellos no habían votado nunca. Entonces, es la pregunta por esos votos, ¿no? Hay una pregunta ahí, porque en principio la derecha debería estar muy segura de sus votos, pero no está segura, porque nadie sabe qué corriente mueve esos votos, ¿no? Es una corriente ambigua. No quiero decir, está muy claro que se perdió, pero una corriente ambigua. Por supuesto hubo fake, bastante tosco, como son esos fake, ¿no? Pero por supuesto hay que pensar de nuevo, porque hubo una pérdida de la Constitución, y hoy día vuelve, digamos, a las cámaras en un momento en que los partidos, los representantes y los representados, había una ruptura, ¿no? Entre los partidos y su gente había y hay una ruptura. Entonces creo que eso está pasando en bastantes partes, que no es Chile el único, y que hay que pensar entonces en un horizonte. Esta crisis, hay una crisis, ¿no? que es extensa y que podría ser una eclosión también del neoliberalismo, ¿no? Porque cuando algo está estallando, pensemos nomás en el barroco, es el momento, Dios se está cayendo, pero nunca hay más homenajes a Dios en las iglesias, en las construcciones, pero Dios está siguiendo, ¿no es cierto?, al filósofo. Dios está muriendo. Entonces hay que ver qué pasa con esta explosión, pero ha sido triste, feliz que no sea, por supuesto, el exponente de la extrema derecha, pero hoy día sigue entonces de una u otra manera, o de más de una manera, la Constitución de Pinochet. Pinochet está allí siempre al acecho. De hecho, sí, el presidente colombiano Petro dijo Sí. que había ganado. Aquí en algún ámbito se dijo quizás ha exagerado. ¿Tú cómo lo ves? ¿Sí? ¿Tan es así? O sea, ¿ganó Pinochet? ¿O es demasiado? No, yo creo que ganó Pinochet en ese sentido, puesto que lo que había en el medio es una constitución, ¿no? Pero también hubo un exceso identitario, ¿no? Porque todos los convencionales tenían su tema, ¿ya? Unos llevaban las plantas, los animales, el aborto, entonces todo eso se segmentó. Hubo una segmentación temática y faltó efectivamente lo comunitario, ¿no? Porque está todo muy bien, pero había un exceso, porque eso pone límite. El que es ambientalista no es animalista. Entonces esa ruptura sin borde, tan radical, creo que faltó el elemento que uniera todo eso para hablar de un mundo mejor. Y las señoras de su barrio, la gente pobre, no sabía, había cosas que no. Además, el abajo también, habló mucho de feminismo, y el feminismo no es mayoritario en Chile. Yo creo que no es mayoritario en ninguna parte. Entonces, poner eso como verdad al señor de barrio, almacenero, no quería eso, no. Y entonces ahí hubo una falta de, no diría pedagogías porque eso es negativo, sino una política extensiva para amarrar todo eso y decirle, mire, todo esto junto es un mundo mejor. No se pudo. Y desde el punto de vista tuyo como escritora, que te planteas que la literatura puede algo en un ámbito así, o es residual, o alguna vez pudo algo.
Bueno, fíjate, Javier, a mí me gustaría que la literatura cambiara el mundo. Me encantaría. Sería un sueño. Yo creo que no cambia el mundo, pero sí la literatura puede cambiar la literatura. Donde puede incidir la literatura es en la propia literatura. Y yo creo que esa es la gran tarea, ¿no? Porque la literatura también, como todo, se puede anquilosar, ¿no? Se puede conformar, se puede resignar, se puede, en fin, pueden pasar muchos fenómenos, pero la literatura siempre está en movimiento y por eso aparecen nuevos referentes, ¿no? Se rompen estereotipos de límites y limitaciones. Y eso es un aporte porque hay movimientos, ¿ves? Y esos movimientos y la literatura, más allá de cuántos lectores sean, eso es más irrelevante, pero la literatura es un pacto con el lector y por lo tanto ese lector también se mueve de sus zonas de comodidad. Y si se mueve su zona de comodidad, se puede mover de otras zonas de comodidad que lo habiten, ¿no? Como nos hemos movido los lectores. Leyendo hemos salido de cierta zona de comodidad. Y el año precisamente que ganaste el premio, creo que meses antes publicaste este libro, se llama El ojo en la mira, de la editorial Ampersand, que es esta colección concretamente, que es de escritores y escritoras que hablan de sus lecturas. Pues Margot Glantz tiene un libro aquí, José Emilio Burucúa, Alan Pauls, y hay un momento de este libro que tú dices: la tarea política es restaurar la letra, desbiologizarla y llevarla a habitar la precisión del sentido. Pienso que la obligación de democratizar la literatura ampliaría el sistema literario. Desde esa perspectiva me parece urgente romper el binarismo, literatura de mujeres, literatura de hombres, que sería la verdadera, dices tú. Es curioso esa idea. ¿A qué te refieres cuando hablas de desbiologizar? Porque la biología, el cuerpo incluso, está muy presente en tu obra a la vez. Sí. ¿No? Bueno, es que yo separaría el cuerpo de la letra de la biología del autor-autora, ¿no? Eso es parte es un dato biográfico, quién es autor-autora de una obra. Pero yo quiero recordar aquí que el año 87, hace muchísimos años ya en realidad, participé junto con otras escritoras organizando el primer Congreso de Literatura de Mujeres. Y fue estimulante porque queríamos precisamente romper zonas de opacidad, etc. Fue bajo dictadura, también fue el congreso más grande que se hizo en Chile bajo dictadura porque vino gente de otras partes. Nosotros no teníamos economía, lo hicieron ellos, toda la gente afuera se pagó, ordenó, en fin, y se pudo hacer. Yo sinceramente, con una ingenuidad no menor, pensé que cambiaba todo, ¿ya? Que de ahí en adelante se iban a leer, pero me di cuenta, después hubo muchos congresos, yo he participado en muchos congresos de literatura de mujeres, etcétera, pero me di cuenta que lo que pasaba es que se agrandaba el gueto, que el gueto se iba agrandando, 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 que por una parte había literatura de mujeres, hasta hoy, y por otra literatura, dos cosas, ¿no? Que repitiendo un poco el tema, digamos, de lo binario, femenino, masculino, alto, bajo, blanco, negro, etc. Y si tú te pones en ese escenario binario, siempre un polo se va a poner sobre el otro. Entonces, como horizonte, Javier, porque eso, la literatura no está ajena de todo el movimiento social, ¿no? Es parte de la sociedad. Sé que no va a ser ahora. Antes quiero decir algo, si ustedes quieren, muy trivial, de cierto modo medio un poco banal. Efectivamente, yo fui a muchos congresos y sigo participando y colaborando en libros que recogen escrituras de mujeres, etcétera, etcétera. Pero yo nunca me han invitado a un congreso hasta ahora de literatura de hombres. Nunca. Ni he ido, ni he visto un libro que diga fuera literatura de hombre. Y no ha sido así porque no es necesario.
Si fuera necesario, pues se habría hecho. No es necesario. Entonces, si tú quieres algo un poco tosco, lo que te digo, pero hay que pensar esa escena y ese escenario, ¿no? Entonces, como horizonte, yo pienso que podría haber un momento en que efectivamente mujeres y hombres y autores compartan un dato biográfico, porque lo importante en un sentido más profundo son las estéticas y las poéticas que los textos porten, ¿no? Eso para mí es lo fundamental, más que no lo vamos, pongámoslo así, yo no lo voy a ver, eso está claro. Según algo de las Naciones Unidas, señalaron que faltaban 200 años para que las mujeres y los hombres llegaran a un equilibrio. Ahora, dentro de lo que es lo milenario, de la, es un problema más que milenario, 200 años no es mucho, pero faltan 200 años, ¿no? Pero faltan 200. Entonces, pienso que no lo voy a ver, pero lo importante, creo, para cada uno de nosotros es mantener un horizonte. Y tiene que ver con el deseo, ¿ves? Tal como la escritura tiene que ver con el deseo, los espacios también tienen que ver con el deseo, ¿no? Porque la literatura es deseo puro, de escritura, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, en este libro, El Cuarto Mundo, que dice que este congreso fue en el 87, Sí. este libro salió en el 88 y está contado por dos voces. La que más habla es un hombre y finalmente habla su hermana melliza, una mujer. No sé si coincidió con eso, tenía algo que ver o no, el hecho de que fuese ese Fue esa congreso. mujer. No, yo en realidad, querido Javier, estaba en ese momento pensando en la pareja, ¿ya? Pensaba en quiero hacer algo sobre la pareja, pero en general todos mis proyectos fracasan y finalmente no pude escribir sobre la pareja porque pensé que la pareja por excelencia eran los mellizos, ¿no? No había pareja más pareja que la pareja de mellizos. Entonces, una vez que advertí ese tema, escribí empezó este texto a cursarse de manera más frenética, diría yo. Y efectivamente fue desafiante hacerlo y tiene que ver, bueno, con España, porque los nombres de los personajes los tomé de un libro que se llama La bruja de Caro Baroja, ¿ya? Y son mujeres quemadas por la Inquisición. Entonces yo me robé dos nombres de mujeres quemadas por la Inquisición. Yo de repente soy roba nombre, roba título y le puse el nombre. No tenía que decirlo, no importaba. Son elementos con los que tú trabajas para dar más espesor a la letra, ¿no? No tiene que ver con que la gente sepa eso. Entonces fue interesante ver esta familia un poco incendiada y que además era una familia sudaca. Entonces, era interesante jugar con ese término, ¿no? Con los sudaca, en fin, jugué y me permití hacerlo y dejar que transcurriera de manera un poco curiosa, pero la novela quería eso. ¿Y por qué sudaca? Creo que he contado como 22 veces la palabra sudaca. En Mira. 160 páginas, ¿Cuántas veces? 22, Mucho, pero me faltará. Sí, eso sin contador de Word, mucho, contando a mano. mucho querido. Pero mira, lo que ocurre es que el término sudaca era un término despectivo, ¿ya? Y entonces me interesó ingresar en ese término y tratar de reelaborarlo. Ese era lo que quería en ese momento con ese libro, ¿no? Asumirlo y reestructurarlo y reinsertarlo en la novela. Somos sudaca, ¿y qué? Sí. ¿Y qué?
Sí, es la manera de desactivarlo. Martín Caparrós publicó una serie de artículos sobre ciudades latinoamericanas, se llamaban así Crónicas Sudacas. ¿Viste? Así que, Pero uno puede, ya, esto es, pero era muy complejo porque también la identidad del hermano es muy confusa, ¿no? Es trans, es un trans, travesti, y en esos años, bueno, una novela rara, a lo mejor hoy día es menos rara, pero a lo mejor sigue siendo igual de rara. bueno, parece escrita ayer, la verdad. O sea, lo podría haber escrito una escritora y empieza en el útero materno. O sea, es un reto en el que ha naufragado mucha gente. Intentar contar la idea del nonato, los nonatos. Pero volviendo a esa idea que decías del deseo, habla de momento que, hablando todavía él, que tiene nombre de mujer, aunque sea un él, dice, mi madre había entrado en un estado absolutamente profano y misterioso al descubrir el orden exacto de su deseo. Y tú antes hablabas del que la literatura es deseo. ¿Tú crees que poner en orden el deseo que la literatura hace eso, poner en orden el deseo? Debería desatarlo, porque un deseo ordenado es catastrófico. No, el deseo es deseo y se despliega, ¿no? Ya estalla, ya estalla. Pero si tú pones en evidencia su estallido, es interesante. Es decir, el deseo como estallido, ¿no? ¿Qué es en general así? El deseo de escribir, el deseo de comer, en fin, es algo incontrolable, más allá de los controles que el aparato social ponga sobre el deseo. No comas, no fumes, no te rías demasiado. Y eso escrito en una dictadura supongo que duplica el sentido, ¿no? ¿Lo tenías presente? O sea, esto se escribe en esta circunstancia. Yo lo digo porque realmente parece una novela escrita ayer. Es que, ¿sabes, Javier? Lo que ocurre en mi caso es que en Chile, durante la dictadura, se instaló una oficina de censura, ¿ya? Pero una oficina, digamos, concreta, no era un rumor, sino que tú tenías que ir al Ministerio del Interior y ahí estaba la oficina de censura y dejar ahí el texto antes de publicar. Y para que se publicara, el Ministerio del Interior permitía eso, o no permitía. En general no negaban, pero dilataban tanto que pasaban siglos. Pero si tú no tenías el papel del permiso, ese libro no podía ir a librería, ¿no? Podían sacar, porque bueno, tú sacas un libro, no lo llevas y no lo pones en librería. Entonces, mi editorial en particular, la editorial que yo publicaba en ese momento, quería que su libro, que era la primera novela que publicaban ellos, la mía, querían que su libro fuera a librería. Entonces yo tuve que pasar por la oficina de censura. Los dos primeros libros pasaron y yo tengo las cartas. Yo creí que era una fantasía mía, pero la Universidad de Princeton adquirió mi archivo y encontré la carta del viceministro del Interior, que es el ministerio más poderoso de todo. Y yo dije, pero qué gente más, ¿cómo se le ocurre estar viendo novelas para dar permiso? Y lo firma este hombre, el viceministro, en un país dando permiso o no firmando para que salga una novela. Es así, tengo la carta. Pero el punto en esos tiempos eran varios, y entre ellos yo nunca, si bien escribí con un censor al lado, nunca escribí para el censor por un lado, y en otro sentido la dictadura puso el eje en las hablas, ¿no? Hubo palabras que desaparecieron para siempre del léxico, porque eran palabras que te podían incriminar políticamente. Tú no sabías con quién hablabas, quién era, qué pensaba el que tenías al lado. Entonces, por lo tanto, yo enseñaba en una escuela secundaria
y en los recreos que teníamos los profesores íbamos a tomar café, entonces las conversaciones eran, oye, que ha estado frío el clima. Sí, decía el otro profesor, irá a llover. Entonces todas las conversaciones carecían de sentido, era solamente el tiempo, si iba a llover, si hacía frío, para evitar comprometernos en nada. Bueno, más adelante, por supuesto, supimos quién era quién, hicimos grandes uniones en ese colegio. Pero el punto también, hay otro punto que es em, que era necesario, que no había nada que perder, ¿no? Porque efectivamente la dictadura, su centro era sobre los militantes, la universidad estaba intervenida, pues no había diario, pues no había centros prácticamente culturales, las editoriales eran 2 o 3, entonces no era acercar el ambiente literario o cultural, porque ¿para qué? Si no había forma de promover o de hablar de lo que estaba saliendo, ¿no? Entonces teníamos un cierto espacio, yo creo que nadie de los que escribimos en ese tiempo, y por otro lado, de manera loca, no había presión editorial, porque como no había editoriales, entonces pues no había editorial que presionara que había que escribir de esta manera y cada cual escribía lo que quería. Entonces yo también escribía lo que quería, aunque en verdad esa novela la sacó Planeta. Se instaló Planeta con un gerente argentino, fue muy amable y él estaba extrañado con la novela, pero por un motivo muy interesante la publicó. Y bueno, yo dije, ya vámonos, ¿no? Qué bueno. ¿Y esa novela era Lumpérica? No. No, esta. Ah, esta misma. Ah, vale. Esa es la primera que entra con la editorial Planeta que hasta hoy me acompaña. Sí. Yo recuerdo que lo primero que supe de Jamel Altid no era un libro, sino parte de la colección del Reina Sofía, que no sé si está todavía en exhibición, que es esta performance tuya de ir limpiando la vereda arrodillada en una acera de un barrio de prostitución en Santiago, que creo que es simultáneo a la escritura de Lumpérica, ¿no? O sea, una parte, cuando formabas parte de cada el colectivo de acciones artísticas. Y no sé si alguna vez te ha tentado volver a mantener esa relación con, digamos, con lo que la llamamos las artes plásticas o la performance, o directamente era de un momento. No, eso fue de un momento, fue un tiempo interesante. En realidad lo que yo hice ahí fue que efectivamente había un deterioro en el país gigantesco y entre ellos había un barrio prostibulario que era el fin de todos los fines, ¿no? No hablemos de sillones, de felpa ni de terciopelo, no, hablemos de la explotación sexual más pura y dura, ¿no? Y muy pobre, muy precaria. Y yo verdaderamente el libro hasta hoy me parece en cierto modo insuficiente, porque el libro encierra la página, el formato, creo que me resulta, no sé por qué, un poco insuficiente. Pero en ese momento me resultaba más todavía, porque era más joven y uno se va resignando, en cierto modo, con los años, no del todo, pero un poco más. Y entonces mi proyecto fue leer ahí un fragmento de mi primera novela. Y yo quería ver cómo, si traspasaba los límites, por ejemplo, la Biblioteca Nacional o los centros donde se presentan y se lee. Entonces llegaron ahí, bueno, por supuesto, las asiladas de los prostíbulos, sus hijos, sus niños, los borrachos del barrio, llegaron todos. Y lo impresionante fue el silencio que se produjo. O sea, yo podría haber estado leyendo en la Biblioteca Nacional y habría sido igual la tensión. Entonces cayó esta fantasía de que habría una otredad frente a la lectura. Estuvieron totalmente atentos. Yo estaba completamente, no diría sorprendida, sino entendí más cosas, ¿no? Y volví obedientemente a la letra, ya al marco libro, etc. Pero sí he colaborado, por ejemplo, con la fotógrafa Paz Errázuri. Ella fotografiaba en un psiquiátrico,
fue a fotografiar un psiquiátrico muy importante que existe, el más grande que existe en Chile, y se dio cuenta que había parejas de enamorados, que se formaban pareja en el psiquiátrico. Cuando hablamos de eso, no hablamos de la pareja tradicional que se va a comprar casa, que se va a comprar sillones, mesas, no. Hablamos de sobrevivencia, de lo que tiene que ver una sobrevivencia con el otro. Y me invitó a escribir un libro y fue una aventura porque yo no escribí sobre la foto, sino básicamente sobre el amor, ¿no? En un sentido menos común. El infarto del alma. El se infarto llamaba, del sí, alma. que Sí, se y es publicó, creo, en España. ahorita. Sí, todo llega con, Pero eso fue el con 90. 10 años No, o eso se 20, publicó el 90 y con 30 años de retraso. sí, y el punto es que una de las asiladas le dijo a La Paz que le había dado un infarto al alma. Y yo estaba en México, La Paz me escribió y yo dije, este es el título, el infarto del alma. En fin, salió de ahí, Sí. salió de ahí. Y antes decías que este editor de Planeta publicó esto, ahora tú publicas en Seis Barral en Chile, aquí en España con Periférica, que no parece que quieran hacerse millonarios con tus libros, pero ¿y antes crees que hay una cierta censura también del mercado o te da igual, igual que te dio un poco igual la otra? Bueno, el mercado es el mercado y será el mercado siempre. Y si uno piensa más radicalmente, uno puede pensar que las grandes editoriales escriben los libros. No en el sentido literal, ¿no? Sino que inoculan, digamos, pedagogías y que escriben los libros, ¿no? Bueno, me parece bien, no tengo problemas con eso, pero también hay que tener claridad sobre eso, o sea, en el sentido de no ser ingenua y ver cómo... Bueno, es mi campo. Yo llevo 100 años, 2000 años en el campo literario. Entonces creo conocerlo relativamente bien. Siempre puede haber aspectos, en fin, que se fuguen, pero lo que sí más o menos conozco es mi campo y veo cómo se elaboran caminos literarios hasta transformarse, digamos, en centro y que va a ser más o menos común. Voy a poner un ejemplo. Yo no quiero ofender a nadie, por supuesto, porque la gente tiene el derecho y eso es inalienable, escribir lo que quiera. Pero la cuestión neoliberal se funda en el yo y evade lo comunitario, porque es sencillamente un poco lo que decía Trump, que divide el mundo entre loser y winner, ¿no? Así, loser o winner. Entonces, en ese sentido, el yo se inscribió en la literatura también. La literatura no está fuera de los sistemas sociales, nunca. Entonces, por lo tanto, ese yo se insertó y entonces esas literaturas del yo rigieron, es posible que todavía rijan un poco la escena literaria, pero el yo, un poco la cultura selfie, ¿no? O sea, el selfie, tú no necesitas ni siquiera un fotógrafo porque tú eres tú y tú para sacarte un selfie. Incluso me parece que los japoneses hicieron algo para que te veas mejor tú y tú. Entonces, sí, entonces eso es así. Y también hay una literatura selfie, porque no va a quedar nada afuera, nada. ¿Ya? Y eso pero lo que pasa es que el yo es inestable. ¿Quién soy yo? Es una pregunta que nunca tiene una respuesta clara, ¿ya? Porque yo soy muchas cosas, ¿no? García Lorca decía, porque yo ya no soy yo, ni mi casa ya mi casa, ¿no? El yo se fuga de uno, uno amanece un día o tiene tantos yoes, eso, el yo padre, el yo trabajador, en fin, entonces reducir esos yo, hay literaturas donde ese yo te incluye,
es tan móvil que te incluye, pero el selfie tomado, ese no te incluye, entonces depende si a alguien le interesa las problemáticas de alguien, está muy bien, pues, si quieren, está muy bien, pero no hay que dejar de mirar lo que hay, ¿no? Pero ¿Y a ti quién te incluye como lectora, digo? ¿quién me incluye a mí? Sí, quiero decir, cuando lees a lo que, qué autoras o qué autores, qué libros Mira, a te... mí el que más Sí. me da impresión, yo, bueno, estudié, bueno, siempre fui lectora, tuve una condición bien intensa, bien intensa. Y bueno, después estudié literatura, trabajé en literatura, en fin. Em, pero fue Rulfo, fíjate. Vi ahí en Rulfo que tomó el sujeto campesino e hizo una poética. Estableció una poética sobre esos espacios muy intensa, ¿no? La milpa. Además, Pedro Páramo están todos muertos. Rompió, que es muy impactante, pero son los muertos que hablan, que siguen hablando, como sucede algunas veces, o toda la vida interior de uno con sus muertos. Pero por otro lado, estaba la poética sin ninguna implacable, ¿no? Es decir, tampoco era concesiva esa memoria, era muy, muy bien. Fue fascinante para mí leer ese libro, Pedro Páramo, y sus cuentos. Se me abrió el mundo. Fue algo muy, muy importante. Sobre todo cuando llega uno de los hijos y dice que está buscando a su padre, Pedro Páramo, y el que lo lleva le dice, yo también soy hijo de Pedro Páramo. Así, ese es un momento estelar, diría yo. Sí. Antes decías que había una pedagogía desde que los grandes editoriales escriben los libros, que hay una pedagogía. Mm, Tú has sido, no sé si lo sigues viendo, creo que ya no, profesora de escritura creativa en la sí. Universidad de Nueva York. ¿Y cómo hacías para evitar la pedagogía o imponías la tuya? Lo digo porque has sido profesora de de medio Olimpo literario latinoamericano. Sí, empecé a hacer esos talleres en Chile, ¿no? Y después, digamos, fui a Nueva York por muchos años. Bueno, precisamente mi tarea era hablarles de la pedagogía y que la gran tarea era despedagogizar los textos, que le dieran, que siguieran sus rutas, las rutas de ellos, ¿no? Porque recuerda que nosotros aprendemos a escribir, ¿no? O sea, la escritura es una cuestión cultural, aprendemos a escribir. Y la literatura, por lo tanto, puede desplegarse enteramente, el libro, desplegarse enteramente con la imaginación y lo que cada uno contenga. Ahora, si alguien quería hacer un bestseller, por ejemplo, había algún estudiante que quería hacer, bueno, pues que lo hiciera, la cosa es que lo hiciera, que fuera pues un bestseller, pero no a medias, ¿no? Que siguiera para llegar a su bestseller. No ponía mi deseo, trataba de leer el deseo de ellos. Esa era mi gran tarea. Y todo lo que hicieron esos estudiantes y las estudiantes se debe a ellos mismos, ¿no? Si, no importa a dónde vayas, si no perseveras con tu deseo de escritura, no hay escritores ni escritoras. Entonces yo me siento, digamos, se formaban comunidades, yo pensaba que esa era una comunidad que duraba el tiempo que duraba. Pero ellos no, nadie me debe nada a mí, sino que se lo deben a su perseverancia. Y estoy muy contenta que les vaya bien a muchos. Sí, en este libro, en El Cuarto Mundo, hay algo que yo leí un poco casi como atribuyéndotelo como si fuera una poética, ¿no? Hay una pareja bailando y dice, pocas veces he visto un espectáculo semejante y realizado según la plenitud de mis deseos. Cierto de nuestra soledad, yo bailaba con ella, dirigido y estimulado por ella, allí donde todo mi cuerpo se ponía al servicio de mis mejores percepciones y sueños. Parecido a lo sensual, estaba más allá de la sensualidad misma,
semejante a lo irreal, portaba la realidad de todas las vidas humanas. Yo intercambiaba danza por escritura y me salías tú. No sé si estás de acuerdo o... No, gracias Javier, pero estoy ahora escribiendo una novela y, y sigo con, no sé si con las mismas o más preocupaciones que cuando escribí esa, las mismas inseguridades en la zona, porque de verdad esta novela era más, si tú quieres, hace 30 años atrás, 30 y tantos, ya 34 años atrás, era más, ¿cómo explicarte? Menos previsible. Pero yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Salió y tengo que dejarla, salió así y tengo que dejarla. Y tuve la suerte que el editor de Planeta que venía llegando, pues junto con recibir otras novelas que tenían pues más llegada lectora, tú eras la mía, pero yo el deseo de bailar con la letra no me abandona. Espero hacerlo bien algún día, pero sigo batallando en eso, en tratar de bailar con la letra. Sí, digo me refería, hablaba de esa idea también de que está ahí presente como de realidad y de irrealidad, ¿no? Y siendo tú alguien como tan política, con una conciencia tan política en lo personal, en lo ciudadano, tradicionalmente se identifica digamos que la aplicación o la entrada de la política en la literatura pasa por el realismo, ¿no? Esa cosa decía Stendhal, de la literatura es un espejo a lo largo del camino. Tengo la sensación leyéndote que no es un espejo, sino un espejismo, porque tú tienes como esa especie de distorsión. No sé si alguna vez te has planteado esa cuestión del realismo y de cómo entra la política en una literatura que, por otro lado, es muy experimental, muy arriesgada. Entonces, este libro, pero es casi tradicional comparado con Sumar, por ejemplo, ¿no? Que empieza directamente con una carta, algo con una petición de un padre de un asesinado por la dictadura, y luego entra en una espiral en la que, bueno, hay como una especie de juego de voces y ecos que no es nada realista, ¿no? Yo creo que también la política desde cada uno de nosotros es menos formateada también, ¿no? Y que, bueno, yo pienso en cómo que uno hace política tiene que hacer en cada paso que da. En ese sentido, efectivamente no tiene que ser tan reconocible y tan ilustrativa. No tienes que hacer un texto para ilustrar necesariamente, lo puedes hacer y se ha hecho bastante bien o genialmente en algunas ocasiones, pero no necesariamente tiene que ser una ilustración de un determinado fenómeno, ¿no? La política está a la vuelta de la esquina en una serie de situaciones, ¿no?, a las que uno se enfrenta en lo laboral, en lo familiar, y cómo tienes que desplegar un potencial político de muchas políticas, ¿no? Y la mejor, por supuesto, es la política solidaria. No siempre uno la ejerce, a veces no se puede, pero eso es a lo que uno tiene que llegar, pero no es tan obvia. Entonces, yo pienso que, bueno, ahora cuando tú eliges una escritura, eso es político, pues hay muchas vías literarias y es una elección política. Pero en este caso, digamos, de una política doblada, eh, es política también, ¿no? Todo depende de... Y la ilustración es lo que menos me parece interesante, porque ahí creo que la realidad la lleva. Y aunque eso suponga una dificultad de intervención. ¿De intervención en qué Política, me sentido? refiero. Ah, O sea, bueno, yo... reduce el gueto, por decirlo así, como decirlo con tus palabras. Sí, bueno, yo no le tengo mucho miedo
no digo la periferia, pero los bordes, pongamos los bordes, porque me parece muy interesante, fíjate, estar en el borde te permite mirar para todos lados. Si estás parado en un borde, puedes mirar el centro, puedes mirar el abajo, el lado. Entonces, como te comentaba, lo que me parece muy interesante de lo literario es que tú puedes hacer ciertas operaciones internas con la propia literatura, con sus dimensiones, con sus puntos, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces los tiempos no calzan bien. Estoy pensando en Lamargo, aprovechando que está acá. Lamargo hizo unos libros, yo creo que lo mencioné ya. Sus primeros libros eran unos libros mixtos, muy mixtos, ¿ya? Donde trabajaba culturas populares, alta cultura. Yo de hecho escribí sobre, cosas chilenas sobre uno de tus libros. Hoy, eso en su tiempo era minoritario, bastante minoritario, porque tú o escribías ensayo, o escribías narrativa, o escribías... Lamargo tenía esta inclusión donde se montaban los discursos, ¿ya? Hoy día ya tiene nombre y se llama literatura género híbrido. Cuando Lamargo escribe estos textos queda en ese lugar incierto, ¿ya? Que hoy día, varias décadas después, tiene un nombre. Entonces, pero Lamargo eso no hizo que no lo escribiera, que no tuviera ese nombre, no implicó que Margo no escribiera esos libros, lo escribió y hoy día, para mí, lo vi con claridad, es una referencia a pensar cuando se piensa en géneros híbridos, en Latinoamérica es Lamargo, ¿no? Pero en su tiempo no fue leído así, ¿ya? En su tiempo era algo incierto, incierto, pero no necesariamente habría un campo, quedaba en un borde eso, ¿no? Pero a mí me parece interesante ese lugar. Si no, bueno, si no, no nomás. Si tú te mueve el deseo, pero no es tan pragmática. No es pragmático. ¿No? Si no te dedicas, pues, y pones un negocio de vender sándwich. No sé si Margo tiene algo que reclamar a esto. Bueno, ya para terminar, hay algo que te quiero preguntar: ¿por qué quisiste que esta charla se llamara Poéticas del Desarraigo? ¿Qué haría? ¿Por qué querías que se llamara Poéticas del Desarraigo? Recuerdo que fue un intercambio de correos Sí. electrónicos entre Dulce, ella y yo, y apareció uno definitivo de Diamela y dijo, este es el título. Bueno, por eso, por lo que hemos estado hablando, me interesa un poco más que el arraigo en un lugar, ¿no? Un desarraigo de todos los lugares, ¿no? Donde tú te mueves, te movilizas, indagas. No importa que haya tensiones o que se ocasionen tensiones, siempre son interesantes las tensiones y hay que experimentarlas. Entonces el desarraigo es el lugar más indefinido, ¿no? Donde no estás arraigado enteramente, ¿no? Entonces por eso esas poéticas son las que me interesan, más desarraigadas, como la de Rulfo, donde hablan los muertos. Y sin embargo, algo que también está muy presente en toda tu obra es el lugar, la ciudad, la casa, los barrios, ¿no? No sé cómo está, y desde el principio, ¿no? O sea, desde Lumpérica hasta Sumar, esto mismo, ¿no? El hecho de que haya un espacio físico, no sé si reconocible, pero como casi una poética del espacio. Y de los espacios no muy grandes, ¿no? El barrio, me gusta el barrio, la plaza, la pieza, ¿no? La cama. La cama, ¿no? Tu personaje, una novela prácticamente entera en la cama, hay que decirlo sin vida sexual, sino que otra cama. Entonces, para... Acabas de perder lectores. Ya jodí. Pero el punto es que sí, pero me gustan los espacios acotados, lo que es un poco desesperante literariamente, pero porque se achican. Pero ahí tú puedes acudir a otros recursos como la memoria, el ojo, que ve algo, ¿no?
¿Y Santiago como ciudad, cómo ha cambiado desde que tú empezaste a escribir? No sé si pensabas en una ciudad y pensabas en Santiago. Bueno, yo lo que sí tengo que decirte, querido Javier, que yo apenas habito la cuadra, porque hay parte de Santiago que no conozco, hay barrios, allá hay unos barrios espectaculares en Santiago, están arriba, casi arriba de la cordillera, que son muy, bueno, donde la gente tiene hospitales, tiene colegios, nunca salen de esos lugares muy, sobre todo de muy altos ingresos, y la periferia eh, eh, viven de una manera increíble, ¿no? Pero yo personalmente me considero, por supuesto me considero chilena, sé que soy de Santiago, por supuesto, si me preguntan dónde, nacionalidad, todo, pero con suerte mi cuadra y con más suerte mi casa. Muy bien. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere decir algo, preguntar. ¿Sí? Hola, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Franco, yo soy de Uruguay. Me encuentro aquí haciendo una especie de intercambio político-cultural. Y me interesaría consultar dos cosas. Al principio de la charla se habló un poco sobre los resultados que se obtuvo para la reforma constitucional que no, que no logró ser reformada, ¿no? ¿Usted cree que eso responde a una especie de, no sé si desencanto con la figura de Boric por parte del pueblo chileno, o porque dentro de la Constitución se establecían muchos cambios que, como usted supo explicar muy bien, hacía relación a que eran muchos temas y de mucha diversidad de identidades bueno, que había resistencia? Y la segunda es saber cuál es su actividad en nuestro país, si existe, o sea, presencia literaria, si usted ha participado de ferias literarias en Uruguay, este, bueno, para conocer un poquito más de su actividad en nuestro país. Mira, partamos de lo último. Sí, yo admiro a muchos escritores uruguayos y escritoras uruguayas, ¿no? Que son de gran importancia. Uruguay, si tú quieres, un país, bueno, relativamente pequeño, pero tiene una cantidad de escritores ubicados en distintos espacios de lectura que son espectaculares, ¿no? No he ido a Uruguay, tengo que ir a Uruguay, es una deuda que tengo, ¿no? Pero sí he leído mucho y ahora mismo, hace poco, precisamente en la fila, estuve con Fernanda Trías, uruguaya, que vive en Colombia, ¿no? Pero es una de muchas y de muchos escritores. Entonces, es interesante, es muy interesante la cantidad de escritores en relación, digamos, a la población, y yo creo que tiene que ver por este halo democrático también que los acompaña a los uruguayos, ¿no? Hay un halo democrático que algo debe permitir, que no sé qué es, no sé, es una simple impresión, ¿no? Hubo una chica que hizo una tesis muy bonita eh, sobre unos anarquistas que llegaron a Uruguay y a principios del siglo XX, ¿no? Los anarquistas que viajaron. Y ellos sacaron a sus presos, los tomaron presos, y sacaron a sus presos mediante un túnel, ¿ya? Y ese túnel, un español anarquista, y rentó una casa y diseñó cómo ese túnel podía hacerse para que sus presos españoles anarquistas salieran de la cárcel. Y salieron, porque el túnel fue matemático, fue una joya de túnel, ¿no? Hecho solo en el ojo. Salieron los anarquistas. Pero después hubo una fuga de los presos políticos
uruguayos. Y esos presos hicieron otro túnel. Y cuando iban en el túnel toparon pared por debajo porque se encontraron con el túnel que habían hecho los anarquistas. Y lograron penetrar el túnel anarquista, ¿no? Entonces había algo, y sobre todo ese espacio hicieron un mall. O sea, debajo del mall estaban estos dos túneles que se encontraban. Entonces me pareció muy interesante ese subterráneo uruguayo. En cuanto a... yo creo que estamos en compás de espera con el tema político. Yo creo que hay un crecimiento, como dije, no menor, no de la derecha, que siempre ha estado ahí, con el capital y la acumulación de dinero, que hablaba con una amiga, le decía yo que me parece que esa acumulación tan extrema es como un mal de Diógenes. Los dueños del mundo tienen tanto dinero que es un mal de Diógenes, acumulan, y no tienen vida, ni tiempo, ni familia, ni parientes para que se gaste ese dinero. Es una obsesión y una pulsión muy fuerte, ahora es a costa de los demás. Entonces hay que esperar. Yo no sé, la población habló. Ahora lo importante es preguntarse qué dijo. Esa es la pregunta. ¿Qué dijo esa población? Y yo creo que las respuestas todavía no están enteramente. Bueno, lo primero, muchas gracias por la charla, que me ha encantado, me ha parecido muy sugestiva, y gracias también por tu literatura, que me parece espectacular. En particular el libro que habéis comentado es uno de mis favoritos del mundo. Y te quería preguntar por tu proceso creativo, porque como lectora tuya leo en tus novelas siempre como una grandísima riqueza y ambigüedad de ideas filosóficas, políticas, etcétera. Pero por supuesto también está la propia narrativa, ¿no? Entonces me pregunto, ¿surgen tus novelas de quiero tratar X tema, o surgen de una escena, personajes? Bueno, eso. Mira, yo tengo no tengo un protocolo de escritura, ¿no? Yo puedo escribir en cualquier parte, a cualquier hora. No tengo un espacio tan consagrado, ¿no? También en general, por ejemplo, antes sobre todo estaba escribiendo yo, pero me interrumpían, ¿no? Mi familia entraba, no había esto del consagrado, ¿no? Del escritor, la escritora. Esa es una parte, pero lo más importante es que yo escribo sobre la página, ¿no? O sea, puedo tener una vaga idea como la de los mellizos, la de la pareja, que se transforma da un salto, que nunca habría programado, pero nunca, en ningún instante de mi vida habría pensado eso. O escribí sobre un supermercado, pero yo nunca pensé escribir sobre un supermercado, jamás. Y cuando me senté apareció el supermercado y lo dejé, ¿no? El tema es cuánto controlas la escritura, ¿no? Esa es la gran tarea, es permitir que esa escritura fluya, porque una vez que se consolidan situaciones y personajes, no los puedes controlar, ¿no? Y hay veces que yo digo, pero no es posible, por ejemplo, en mano de obra, que hay bastantes palabras inadecuadas. Yo soy profesora de literatura y no sé, pero ¿cómo hablan así estos personajes? Pero bueno, hablan así, ¿qué voy a hacer? Entonces el punto es cómo dejar que fluyan, que vayan fluyendo, ¿no? Y como tú dices, que haya paradoja. Entonces la tarea es precisamente el descontrol, porque en algún punto no eres exacto. A ver, tú entras, tú tienes una vida X, una vida común y corriente, bueno, la mía es común y corriente, y de pronto entras en el tiempo literario y se suspende, claro, tu vida. Entras en otro espacio y ese espacio está habitado, digamos, culturalmente. No solo por ti, sino por lugares culturales que ni sabes que te habitan, ni siquiera tienes claro que te habitan. Y la gran tarea es dejarlo que fluyan, se
se formulen. Ahora, yo leo después de estas escrituras, digamos, de estas primeras versiones, voy leyendo y aparece, claro, la policía de la letra, no para cambiar sino para limpiar aquello que literariamente está más fallido, pero lo dejo, ¿no? Si tú escribes, déjalo, no le tengas miedo, déjalo. Pues para felicitarla por su trabajo y por estos encuentros literarios, sí que me ha parecido pues una exposición pues clara. Las transformaciones políticas son muy difíciles y a lo largo del tiempo. Yo tuve una experiencia en Chile hace unos años. Fui por allí en la época de Pinochet, que no fue nada grato porque no podíamos hablar de nada. Ahora sí se puede hablar un poco más. Pero quería preguntar si que con tantas vicisitudes que existen en este mundo, con tantas contradicciones, con tantos problemas políticos, si introduce la poesía, si lee poesía y si escribe también en forma poética, yo he leído muy poco, y también si el tema del desarraigo, yo creo que es algo que lo lleva inmerso quien ha viajado, quien ha vivido en otros sitios, y que eso le puede impulsar o también le puede minimizar. Yo puedo contar que yo vivo en este país hace más de 30 años, soy de Colombia, y yo creo que todos los días me recuerdan que no soy de aquí. Ah, usted no habla como diferente, usted no es de aquí. Pues eso es parte de ese desarraigo. Vale, gracias. Sí, bueno, pero seguramente también es posible pensar que tampoco es colombiano en el sentido más, digamos, literal del término, por la circulación y por o es colombiano, es español, en fin, es algo muy, muy móvil, ¿no? Nosotros tenemos 2 premios Nobel. Somos un país que acaparamos Nobel y los 2 son de poesía, ¿no? De hecho, tenemos el primer premio Nobel para Latinoamérica, que fue para una mujer, Gabriela Mistral, que fue cuando el premio Nobel era más que un campeonato de fútbol, ganarse el Nobel, ¿no? Entonces eso generó éxtasis, porque fue la primera persona en Latinoamérica en ganar un Nobel. Entonces eso generó un éxtasis total, ¿no? Y después tenemos a Neruda, que más tardíamente, o tal vez muy tardíamente, tuvo ese premio Nobel. Él fue un gran trabajador de la forma, ¿no? Amplió, miró, ¿no? Parte de su poesía extraordinaria. No creo que ningún poeta sea todo lo que escribe extraordinario, pero hay cosas extraordinarias. Y de lo mismo de Mistral, que precisamente ahora se están cumpliendo 100 años de la publicación de su primer libro. Entonces, nosotros no podemos zafar de la poesía, porque en el colegio, en primaria, el nacimiento de la Mistral, nacimiento de Neruda, fecha del premio Nobel, es un estandarte nuestro, así que pasamos inevitablemente por la poesía y es algo extraordinario. Hay poemas de la Mistral maravillosos y de Neruda también. Muy bien. Bueno, pues terminamos aquí. Muchas gracias, Yamela, y a la Casa de América.